Hola a todos, es Z-Dolph, y hoy les hablaré sobre qué hubiera pasado si Dabura en el paraíso era canon y revivía como un ser bueno. Recuerda que si eres nuevo y te gusta este tipo de contenido, puedes darle clic a la campanita de las notificaciones. Comencemos. Si hay algo a considerar para la teoría, es que en realidad Dabura sí fue enviado al paraíso como mencionó Enma-sama en el manga 478, porque mandarlo al infierno no habría sido distinto al ser el rey de las tinieblas. Irónicamente vimos décadas después que el infierno es parecido a un paraíso, jaja. Pero las escenas donde se le ve a Dabura junto a Videl, Milk y Bulma son relleno que hizo la Toei en Dragon Ball Z, ya que de hecho en Dragon Ball Kai jamás fueron incluidas a pesar de que incluyeron el infierno no canónico con Freezer viendo la pelea entre Goku y Majin Buu. Igualmente a pesar de estar en el paraíso, Dabura simplemente no revivió debido a que en el caso de incluir el relleno, a él le removieron la maldad y no se hizo bueno de forma voluntaria. Pero si en realidad ese caso se tomara real, el deseo hacia Porunga habría sido pedido, reviviendo a todas las personas que murieron desde el día que se realizó el torneo de las artes marciales exceptuando a los seres malos. Pero extrañamente Dabura después de haber compartido con Milk, Bulma y Videl en el paraíso, reviviría junto a todos los demás, y este sorprendido decidiría dirigirse al templo como un recuerdo de alguna de las conversaciones que tuvo con sus nuevas amigas. El revivir para Dabura sería un nuevo comienzo para él y corregir sus errores como alguien malvado en el pasado, además de que ya no estaría poseído por Babidi al estar muerto este último. Dabura llegaría al templo, donde Krillin estaría asustado al reconocerlo y les diría a los demás que tengan cuidado con él, porque él puede convertir en piedra a todos con su saliva. Pero el trío de mujeres que compartieron con él les dirían a los demás que no se alteren, ya que estuvieron con él en el paraíso y que dejó atrás su pasado y que aprendió sobre aquello luego de su admirable batalla contra Gohan. Krillin y los demás se sorprenderían ante ello, mientras que Vegeta estaba solicitando que levanten las manos, cosa que sería lograda. Posterior a unos minutos llegarían Gohan, Piccolo, Goten y Trunks al templo, quienes se prepararían para atacar a Dabura, quien sería defendido y recibiendo las respectivas explicaciones. Goku con su Super Genkidama más el Super Saiyajin con el tercer deseo usado para restaurar sus energías, acabarían con la vida de Kid Buu. Por siguiente Goku llegaría con Vegeta, Dende, Mr. Satan, Di y Majin Buu, donde Goku explicaría a los demás de la situación, pero Vegeta desearía atacar a Dabura, donde Bulma se interpone y le explica los motivos por los cuales está presente. Goku con una risa afirmaría que recuerda que Enma Daio-sama le contó que había mandado a Dabura al paraíso, por lo visto se aprendió en ese lugar, así también Dabura y Majin Buu harían las paces luego de que el gordito lo saboreara como una galleta. Llegando a la saga de Dragon Ball Super, no muchas cosas irían distintas hasta que Majin Buu se niega a darle el pudín a Bills, causando la molestia de este e incitando a los demás a pelear. Dabura viendo que ni siquiera Gohan, Majin Buu o Vegeta son capaces de golpearlo, usaría su único recurso, la saliva. Dabura volaría hacia Bills y le lanzaría un escupo, pero Bills con su aura logra protegerse de aquel y darle su paliza al demonio. Luego llegaría el mismo asunto de Vegeta Super Saiyajin 2 superando a Goku Super Saiyajin 3 y Gohan místico para lograr darle algún golpe a Bills descuidado, y el ritual del Super Saiyajin Dios hacia Goku, quien terminaría perdiendo contra el Hakushin. Goku y Vegeta se irían a entrenar con Whis, mientras que Freezer habría resucitado y entrenado para llegar a la Tierra junto a 1000 soldados para venir a vengarse. Sumada a la compañía de Dabura, se reduciría el tiempo de derribar a los 1000 soldados, y Dabura a su vez estaría decepcionado de que Majin Buu, quien parecía ser alguien bastante temible en el pasado, se haya quedado dormido. Dabura para no desgastar energías escupiría a varios soldados descuidados para petrificarlos y se quiebren, como cooperando con los que estorban a sus compañeros. Tagoma y Shisami los más fuertes y entrenados saldrían a atacar, donde Gohan como Super Saiyajin se encarga de Shisami, y Dabura de Tagoma, quienes los entretendrían un buen rato, debido a que no eran débiles como los demás, pero tendrían que ser derribados para no perder tiempo. Freezer bajaría de su nave para prepararse a atacar en caso de que Goku no llegue a la pelea, y se preguntaría por el ser de piel roja, ya que se ha fijado que debería tener cuidado con su saliva. Dabura se presentaría como tal, donde a Freezer le sonaría dicho nombre, pero no le tomaría importancia y tendría como propósito acabarlo a él primero para que no fastidie con dicha habilidad. Freezer lanza un rayo mortal, pero Goku logra aparecer con la teletransportación junto a Vegeta y desvía el rayo.
Todos se alegran de la presencia del par de Saiyajin, donde la continuación de la saga no tendría tantos cambios, concluyendo con la derrota de Freezer con el Kamehameha de Goku. Llegando a la saga del torneo de Champa, Dabura sería elegido en lugar de Monaka, donde después Goku y Vegeta reclutarían a los participantes. Bulma construiría el super radar e iría con Yako al palacio de Zuno, obteniendo información de las super esferas, mientras que Goku y Vegeta entrenan durante 3 años en la habitación del tiempo, y Piccolo con Dabura entrenarían juntos para prepararse. Llegando el día, Whis junto a los demás van en el cubo de transporte al planeta sin nombre, donde en el examen de inteligencia, Majin Buu reprobaría el examen. Dabura se escogería como el primero en combatir, enfrentándose a Botamo, contra el cual se complicaría al solo causar rebotes en su cuerpo. Dabura trataría de ir más en serio, donde notaría una debilidad en sus piernas, así que decide escupir por debajo para petrificar el piso, haciendo que Botamo retroceda. Donde Dabura aparece por detrás para golpearlo, haciendo que se resbale, y desactivaría su petrificación para que no alcance al osito, terminando por agarrar sus piernas y arrojándolo fuera del ring. Contra el oponente Frost, lo llevaría a transformarse en su forma final, poniéndolo Dabura en aprietos, quien no tendría más alternativa que golpearlo con su aguja, causando que Dabura empiece a perder el conocimiento y pateándolo fuera del ring. Posteriormente se lo enfrenta Piccolo, quien también terminaría perdiendo debido al arma de Frost. Yako se enteraría de aquello y reclamaría por lo que notó, haciendo que quieran descalificar a Frost, pero Vegeta dice que es su turno y que lo dejen adentro. Vegeta como un Super Saiyajin le da su merecido a Frost y lo saca de la plataforma. Sucedería lo mismo contra Vegeta llamándolo chatarra, provocará Kiabe para que se transforme en Super Saiyajin, y la pelea contra Hit en la que ya estaría desgastado y no alcanzaría a percibir sus movimientos, en la que posteriormente Goku se lo enfrentaría hasta usar el Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 10. Goku en esta ocasión decidiría derrotar a Hit, ya que sabría que de momento es el único participante más poderoso para la victoria del universo 7. Champa se vería obligado a entregar la última super esfera y se va, mientras que Bulma con el super radar detectaría la última en el planeta sin nombre del cual están. Todos se alejan para que Whis libere la última super esfera, y el deseo pedido sería restaurar la Tierra del universo 6, mientras que el resto volverían a una vida pacífica por lo que han logrado. Un tiempo más adelante, Trunks habría llegado al presente, donde al despertar se impactaría al ver a Goku y Dabura, intentando atacarlos sin dudar. Pero se le aclararía a Trunks que Goku regresó hace unos años a la vida, y que Dabura era bueno. Donde lo primero que se les vendría a la cabeza es preguntarle a Trunks si viene por el ataque de Majin Buu en su tiempo. Trunks dice que no es así, ya que en su futuro evitó su despertar, pero que tuvo dificultades en acabar a Babidi y Dabura, costándole la vida al supremo Kaiosama y a Kibito. Pero que poco tiempo después llegó un sujeto parecido a Goku que se hacía llamar Black, contra el cual ha batallado durante un año, quien se volvía más fuerte cada día, incluso al punto de que ya no necesitó usar el Super Saiyajin para sobrepasarlo a él como Super Saiyajin fase 2. Hace poco logró escapar en la máquina del tiempo con la que su madre tardó un año en reunir combustible suficiente para un viaje al pasado, pero confiaba en que su versión del pasado encontraría la forma de recargarla para poder ir de nuevo al futuro. Black habría aparecido temporalmente en el presente, donde se llevaría a cabo su batalla contra Goku en Super Saiyajin fase 2, quien lo envía de regreso al futuro en su combate. Goku, Whis y Bills irían al universo 10 para comprobar si los anillos del tiempo están en su lugar, como Vegeta teniendo un pequeño entrenamiento con Trunks. Goku vencería a Zamasu en su enfrentamiento, descartando la posibilidad de que sea Black. Pero después Zamasu y Gowas verificarían el futuro de los Babidi con el anillo del tiempo, donde a Zamasu no le habría satisfecho la evolución de ellos en 1000 años. Posteriormente vería la batalla entre Goku y Hit, y le llamaría la atención las super esferas, teletransportándose al universo 7 al palacio de Zuno para obtener información sobre Goku, las super esferas y un posible intercambio de cuerpos entre un mortal y un dios. A estas alturas, Goku habría recibido el botón de Zeno, y junto a Vegeta y Trunks habrían ido al futuro. Para resumirlo, seguiré el patrón del manga en el que Goku se lleva las semillas del ermitaño, donde Black se transformaría en Super Saiyajin Rosé después de ponerse a prueba en contra de Vegeta, y Zamasu del futuro haría su aparición y comprobándose de que es inmortal. Los tres guerreros estarían perdidos por el aumento masivo del poder de Black y la inmortalidad de Zamasu, donde Black y Zamasu explicarían sobre cómo uno obtuvo el cuerpo de Goku a través de las super esferas, matando a Goku y su familia de un futuro alterno, y luego aliándose con el Zamasu de la línea presente, quien pidió la inmortalidad y destruyeron las super esferas. Por otra parte, Trunks habría sido provocado con las palabras de que todo empezó con su viaje
viaje al pasado, entregándole la medicina a Goku, quien estaba destinado a morir por su enfermedad y todo el nuevo mundo creado a causa de un mortal. Goku elevaría su poder de Super Saiyajin Blue al escuchar de la muerte de su familia, como Trunks alcanzaría el superpoder de la ira al no soportar lo mencionado. Black y Zamasu estarían recibiendo una paliza, pero Goku terminaría desgastándose, donde Trunks lo salva y le encarga a Vegeta que regresen al pasado. Vegeta sin otra alternativa se lleva lejos a Kakaroto y sacan la máquina del tiempo para regresar al pasado. En el pasado, Bills se habría encargado de destruir a Zamasu tras Zuno informarle al Supremo Kaiosama sobre las amenazas de Zamasu y su plan. Goku y Vegeta habrían llegado, quienes estaban heridos y desgastados porque le confiaron las semillas a Mai del futuro, y explicarían que Black es Zamasu, cosa que el Supremo Kaiosama, Bills y Whis afirmarían y que trataron de evitar que el actual hiciera eso. Pero por otro lado informarían que también el Zamasu del futuro es aliado de Black y que es inmortal, donde Vegeta decide irse a entrenar en la habitación del tiempo, mientras que Goku se va a entrenar el Mafuba con el maestro Roshi. Pasando un día y siendo recargada la máquina del tiempo nuevamente, Dabura se sumaría al viaje, ya que pensaba tal vez en un momento desprevenido poder petrificar a los oponentes para facilitarles la victoria. Llegando al futuro, ya estaban presentes Kaioshin y Gowas para tratar de corregir a Zamasu, donde Vegeta en Super Saiyajin Blue se va a enfrentar a Black, y Goku contra Zamasu. Goku en Super Saiyajin Blue usa el Mafuba en contra de Zamasu, encerrándolo en el envase y colocando el sello. Pero para su mala suerte, Roshi se equivocó y le dio un sticker de mujeres, causando la liberación del ser inmortal. Este se lanza en contra de Goku, pero Dabura le lanza un escupo que le daría en una mano donde cargaba una cuchilla, quien se destruye el brazo con ki para regenerarlo. Por otra parte, Black habría sentido el ki de Zamasu desapareciendo y regresando algo débil, teletransportándose donde él, decidiendo hacer la fusión cambiándose un arcillo de oreja. Super Zamasu habría nacido, quien traería problemas para los guerreros presentes, pero un ataque en conjunto habría dado a conocer que Zamasu ya no es completamente inmortal. Goku y Vegeta regresan a sus formas base y se colocan los arcillos, apareciendo Bellito, quien se transforma en Super Saiyajin Blue y pelea contra Super Zamasu. Al punto de que Bellito se separa por su desgaste de energía, Dabura salvaría a Goku y Vegeta escupiendo a Super Zamasu en su zona dañada. El cuerpo de Zamasu se habría paralizado y caería con destino a la tierra, donde Dabura por debajo decide escupirle fuego, y Trunks arrojarle un resplandor final, poniéndole fin a la vida de aquel y evitando que vuelva a aparecer. La paz habría llegado para el futuro de Trunks, y posteriormente con los supremos Kaiosama, Goku, Vegeta y Dabura regresarían al pasado. Gowas para enmendar sus errores, junto al supremo Kaiosama reunirían las super esferas del dragón, viajando a un futuro con el anillo del tiempo para solicitarle a Super Shenlong restaurar el futuro de Trunks desde que Goku falleció por su enfermedad del corazón, trayendo de vuelta a Goku y la mayoría de quienes sucumbieron desde el ataque desde los androides y posterior. Y bien, hasta aquí la primera parte de la teoría. Hasta la próxima.